Qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 3 de CISAS Podcast. Muchas gracias por hacer parte de este proyecto, por estar pendiente en las redes sociales, por escribirnos. De verdad que estamos muy felices con cómo está creciendo el podcast y muy felices, como siempre, estoy yo en este caso de estar sentado con Sofía Pino. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muy emocionada por este tercer episodio de CISAS Podcast. Muy ansiosa por contarte lo que tengo por contarte. Así, arrancar, puedes Sí, contarme. imagínate que hay una canción de un rapero colombiano que se llama Crudo Means Raw, que se llama Hubiera. Y Hubiera. Crudo lo que hace en esta canción es coquetear como con esta idea de que no existe tal cosa como el hubiera. Yo vengo hoy a hablarte a favor de ese postulado poderosísimo y a posicionarme pues del lado de Crudo, por Ok, supuesto. ¿tú Y estás de para... acuerdo que el hubiera no existe entonces? Sí, creo que todos en eso estamos de acuerdo. Ok. Pero para convencerte voy a contarte dos historias. La primera, la extraña relación entre dos mujeres en un Nagasaki post-atómico. Y la segunda, una decisión de segundos que cambió la historia de la humanidad. Ujú. Imagínate que, bueno, y lo mejor de todo, y para no perder la costumbre, es que voy a empezar a partir de un recuerdo. No sé cómo te iba a ti con las películas de amor cuando eras adolescente. Yo era muy fan, o sea, Así. yo estaba como ávida por consumir historias de amor Ajá. entre libros y películas, Pero de esas de amor. llorar, Ya. ¿Te de, gustaba de las que dan ganas de llorar? sí, me ¿Cuál era gustaba tu así de amor. favorita? Sigue siendo mi Ah, favorita, sí. Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Es prejuicio. una película increíble, muy Ok. buena, si no se la han visto, se las recomiendo. Pero el punto es que en esta búsqueda de películas de amor capaces de hacerme llorar, Ujú. encontré una película que se llama Nunca me abandones, Never Let Me Go. Ok. Y a raíz de que me la vi, me gustó mucho la historia, me compré el libro, que es de un escritor que se llama Kazuo Ishiguro, Ujú. y decidí leerlo más, pero me encontré con una historia mucho más poderosa, porque es que esta historia que te digo, en la que se basó la película Never Let Me Go, trata de dos androides que replican el amor humano. Entonces digamos que están pues muy Mm. angustiados todo el tiempo preguntándose cuál es el sentido de la vida si ellos Ya. también pueden amar, ¿no? Como Pero los los humanos. androides se sienten enamorados, ¿ok? Sí, se enamoran, ellos creen replicar el amor humano, o eso parece. Es una historia increíble para otro episodio. Ujú. Pero entonces este señor Kazuo Ishiguro escribió una novela que me encanta, es una de mis novelas favoritas, que se llama Pálida luz en las colinas. Y esta novela tiene algo muy especial porque no te cuenta como un terrible hecho, no te cuenta como un hecho desgarrador, sino que lo que hace es bordear este hecho desgarrador. O sea, apenas lo toca, apenas Ok. lo roza, pero te va dando pistas. Entonces es la novela de una simpleza impresionante. Resulta que ya en la segunda página te cuenta que la hija de la protagonista se ha suicidado, como en el cuarto párrafo, Ujú. literal. Te da ese dato, te lo tira, pero no lo vuelve a mencionar nunca más. O sea, acaso Shiguro no vuelve a mencionar a la hija, ni al suicidio, ni las razones, ni nada. Sino que se devuelve en la historia 20 25 años antes, a cuando ella estaba embarazada de su hija, que conoce a una mujer como de la clase alta, que está Ya. muy traumatizada porque ambas viven en un Nagasaki post-atómico. Entonces ella se encuentra con esta otra señora, con este otro personaje que tiene Ujú. una hija que está muy traumada por los horrores de la posguerra. O sea, la señora mamá de la hija que luego se suicida se encuentra con esta otra señora de clase alta japonesa después de que cayeran las bombas en Nagasaki, ¿cierto? Sí, ajá, Ok. y eso es mucho antes, o sea, mucho antes de que su hija se suicida, cuando ella apenas estaba embarazada, cuando la protagonista Ok. apenas estaba embarazada. Entonces, esta novela que te digo, transcurre en Nagasaki en los años 50, y Nagasaki fue la segunda ciudad japonesa en ser bombardeada por Estados Unidos el Ujú. 9 de agosto de 1945. Y si bien la historia oficial dice que era necesario tirar esta bomba, o sea, como que de verdad, si no tiramos esta bomba, Hmm. todo hubiera sido peor, como que se perderían muchísimas vidas estadounidenses. Esa es la historia oficial, y así lo salió a decir el presidente de Estados Unidos en ese momento, como era necesario hacer esto, era por el bien de los estadounidenses. Sin embargo, pues tú sabes que los historiadores ya han rebatido esta versión por
por muchos hechos, porque la verdad es que todo el mundo sabía que Japón ya estaba pues rendido, ya se iba a rendir, ya era obvio, todo el mundo lo sabía, sino que esta segunda bomba fue más como un experimento social, también como una manera de advertirle a los rusos como este es nuestro poder armamentístico, miren lo que podemos hacer, miren nuestro poder destructivo. También con un impacto mediático, entonces. Imagínate, o sea, imagínate tú asustar a otro que está igual de grande que tú, que quiere apostarle también a una conquista del mundo. Entonces, pues resulta que para eso, con ese fin, pues la bomba tenía otra razón de ser. Pero mira cómo se crea algo a partir de un hubiera, o sea, como que como este hubiera defiende un hecho atroz que es bombardear a una ciudad. El hubiera del presidente sin la bomba hubiera sido total, peor. O sea, el hubiera sido peor, entonces sobre el hubiera se sostienen muchas cosas. De pronto creo que invisibilizamos mucho los hubiera, pero definitivamente es muy fácil darnos cuenta que los hubiera terminan determinando mucho, o sea, muchísimas cosas y no, inciden en nuestras decisiones. Entonces cuando yo pienso hubiera o me quedo en el hubiera y pienso todas las cosas que hubiera hecho, pues esos hubieras de alguna manera delimitan nuestro actuar, ¿no? Nos dan como sí, nos hacen pensar en qué hubiese pasado sí. Entonces eso también pues se replica en el futuro para cuando tomamos decisiones. El avión militar Boxcar, que era quien terminó lanzando la bomba en Nagasaki, en realidad no se dirigía a Nagasaki. Ellos iban para una ciudad que se llama Kokura y esta ciudad era el blanco del ataque porque ahí se producía gran parte del arsenal pues japonés para la guerra, entonces era como el punto perfecto, pero había como una condición para poder lanzar la bomba y era que hubiese visibilidad sobre el objetivo para así maximizar el potencial destructivo de la bomba, o sea, no podían ellos lanzar la bomba sin ver bien a su objetivo. Tenía que verse pues todo el impacto, era un requisito. Sí, y las nubecitas ese día estuvieron a favor de Kokura y no, San Pedro. el cielo no se despejó. Sin embargo, el avión, como no tenía la suficiente gasolina para mantenerse ahí esperando que se despejara el cielo, dijeron no, tocó Nagasaki. Y pensar en qué pasaría si se quedaron esperando, o sea, todo ese como entrelazado de posibilidades que no existen, pero que contemplamos continuamente, ¿no? Todos los hubieras de... Sí. ¿Quién habrá pensado el piloto, no? Sí, justo eso te iba a decir. O sea, imagínate si nos ponemos a pensar cuántos hubiera han determinado la historia de la humanidad. Son muchísimos. Y es algo en lo que no podemos, pues en lo que no pensamos. Entonces yo creo que por eso defiendo la postura de Crudo, porque en su canción él dice que el hubiera no existe, pero él toca a sus hubiera, o sea, él le da como un vistazo a sus hubiera, y creo que esto es lo importante porque parece que los hubiera le han dado visión, le han dado perspectiva. Entonces esa evaluación del pasado sobre las cosas que no han sucedido, pues te terminan dando muchas veces claridad. Y eso es lo que creo de los hubiera, que nos regalan perspectiva, y además eso sentí cuando leí esta novela que te cuento, Pálida luz en las colinas, porque si bien si bien el escritor no te cuenta como el porqué del suicidio, no te toca el drama directo del suicidio, se va al pasado y te deja ver pequeñísimos detalles de la historia que te dejan pensar en los hubiera, o sea, hay pequeños detalles a veces, una conversación, a veces un encuentro con otro personaje que terminan dándote muchas pistas sobre lo que va a pasar después, que es que su hija, de la que para ese momento está embarazada, se va a suicidar. Entonces me parece que también esta novela es sobre el hubiera, porque el escritor de una manera muy simple te permite hacer una mirada al pasado e imaginarte algo distinto partiendo de pequeños detalles que terminan cambiando todo. Entonces creo que si bien los hubiera nos dan perspectiva, también no creo que sea como muy bueno que nos quedemos enganchados como en eso, o sea, también tenemos que saber soltarlos, ¿no? Porque imagínate, yo por ejemplo soy una persona que pienso mucho en los hubiera, o sea, estoy como, no hubiera hecho esto, no sé cómo lo seas tú con eso. Yo, pues creo que es imposible no estar tentado a uno después de una pelea, por ejemplo, pensar, no, yo le hubiera dicho esto o no le hubiera dicho esto. Pero me parece que son fantasmas. Creo que no... ¿Crees que no dan perspectiva? Creo que no vale la... Puede que sí,
pero puede ser un proceso muy tortuoso. Tal vez no pensar en el hubiera y en la perspectiva que te da, porque creo que sí te la da, pero me parece que te afecta mucho tu bienestar pensar en el hubiera y Sí, no yo creo que pensar obsesivamente es certeramente. definitivamente una trampa que una se puede Sí, llegar a hacer, como ponerte autozancadillas si te estás todo el tiempo claro. pensando. Pero sí, El digamos, overthinking, ¿no? Que el dicen los overthinking, gringos, sí. sí. Pero yo creo que es algo que hacemos de manera automática. De pronto hay gente que no se queda tan enganchada, pero creo que siempre pensamos en lo que hubiese sido y no fue, ¿no? Como que es algo, me parece muy humano hacer esa revisión sobre. Ya. De pronto en quedarse enganchado ahí ya tiene más problemáticas. A veces me pasa y lo que hago, tengo como un antídoto que Ajá. se resume en esta frase que encontré alguna vez en mi práctica de yoga, que dice como el presente es el único lugar que existe. O Ok. sea, entonces, pues imagínate, el presente nos tiene hablando aquí en CISAS Podcast. Qué bien, qué bien, qué Sí, bien. Pensando en los hubieras, hay mucha gente que afectó al planeta, nos afectó a todos directa o indirectamente, y quién sabe qué hubiera pasado si ellos no hubieran nacido, ¿no? sí. Hay gente muy, muy protagonista en la historia de la humanidad. Muchos de ellos son los científicos, ¿no? Yo de niño siempre fui muy fanático de los científicos, quise ser científico, diría que todavía quisiera seguir siéndolo, ¿no? Ahí son gente muy admirable. ¿Tienes algún científico favorito con alguna referencia que tú digas? Este es mi favorito, pues que lo tengo así. No, mira que no así no, además me gustan más las ciencias sociales, Ah, entonces, pero no tengo como fichado, sino que diga, ve, ya, Marx. bueno, de pronto Kate Millett, me gusta Kate Ah, Millett, ella ha hecho investigación muy interesante ok. Yo soy súper fan de Carl Sagan. de Me Carl gusta mucho Sagan. Carl Sagan. Como científico, obvio, muy pro, pues, pero sobre todo porque fue, diría yo, el primer gran divulgador científico masivo de la modernidad. Ok, Y creo que su tarea de democratizar la ciencia, más que de hacer ciencia como tal, es un grandísimo aporte a la humanidad. Me parece gigante. A mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la física, me gusta mucho la astrología, la astronomía. ¿te La, gusta la astrolo- la astrología? astrología no, la astrología no me gusta ni cinco, la astronomía. Algún día podríamos hablar de astrología Y astronomía, y podemos hablar de astronomía, un ambos. versus, está bien, Un beso. para aprovechar el lapsus lingüe. Te decía, y también algún día me gustaría hablar de las teorías de gravedad de Einstein. Es muy loco porque él dice que la gravedad está como amarrada al tiempo y al espacio. Entonces, por ejemplo, para los viajes intergalácticos muy grandes podríamos nosotros estirar el universo delante nuestro hacia atrás, como jalarlo hacia atrás. Entonces, así podríamos superar la velocidad de la luz. Es súper loco. La gravedad, la Wow, teoría de suena gravedad de súper. Einstein es muy loca, es muy Ok. bacana, muy futurista además porque Einstein ya vivió hace un buen rato y todavía no hemos podido desarrollar cosas. Pero hoy no te voy a hablar de Einstein, te voy a hablar de dos científicos bastante menos populares, Ok. y con toda la razón, y con toda la razón, pero también que nos han afectado muy directamente y quién sabe qué hubiera sido de la humanidad entera sin ellos. El primero se llama Fritz Haber. Fritz Fritz Haber. Haber, un alemán que fue el Nobel de Química en 1918. Hace muchísimo Hace tiempo. muchísimo tiempo, en 1918. El man, imagínate que por allá, en esa época, terminando los 1800, siglo XIX, el mundo estaba a punto de sumergirse en una crisis brutal. Una hambruna gigante estaba a punto de suceder porque no había nitrógeno en la tierra. De ya unos años de agricultura se había acabado el nitrógeno en la tierra. La humanidad lo que hacía era importar guano. El guano es como la popó seca de pájaro. Esa popó seca de pájaro durante tanto tiempo hizo islas, imagínate. Islas. Pero tantos pájaros hicieron islas al nivel que hay una ley en Estados Unidos que si tú llegas y pones una banderita de Estados Unidos, la clavas en una isla de caca de pájaro, esa isla se vuelve estadounidense y te puede mandar al ejército a Wow. defenderla y todo. Así sería la cantidad de. Imagínate. Ahorita hay mucho menos porque en esa época eso se picaba, digamos, como si fuera un mineral y se vendía como fertilizante. Era muy valioso. 2 kilos de guano era igual a medio kilo de oro.
O sea, era muy valioso. El oro es una Wow, vaina era loca. muy Sí. bueno, era el negocio. Era el gran negocio. Había mucho en Perú y mira, curiosamente no se aprovechó demasiado. Pero entonces había un problema porque el guano se estaba acabando, porque pues las aves en la historia no habían hecho suficiente popó, se minó y se acabó esa vía de recuperar nitrógeno, entonces no había nitrógeno en la tierra. Entonces había un problema muy grande y este señor Haber un día encontró una solución. Resulta que el nitrógeno es difícil que se selle en la Tierra porque requiere mucha fuerza romper el enlace para traerlo a la Tierra y que deje de estar flotando, a pesar de ser el elemento más abundante en la atmósfera. O sea, el 70% de la atmósfera del aire que está por todas partes es nitrógeno. Hay mucho nitrógeno. Hay mucho nitrógeno por todas partes, sí. Pero no tanto en la Tierra. Fijarlo requiere un proceso difícil. Entonces el man, para poder hacer ese proceso difícil, usó hidrógeno y un catalizador que digamos que es como un combustible pues para hacer cosas de separar moléculas y Cosas así tal. científicas. Cosas de científicos químicos, sí. El caso es que el man logró crear amoníaco. Amoníaco es brutal. O sea, lo que hacían antes el proceso de las plantas, de coger del aire, las bacterias del aire, y además los animales haciendo popó, debo decir que este es un punto para las vacas que dan mucho nitrógeno a la tierra. Él logró hacerlo con su proceso de Que amoníaco. vivan las vacas. Que vivan las vacas como siempre. Cisas le da todo el aguante a las vacas. Sí. Entonces el man logró hacer ese amoníaco. Logró hacerlo y de una se disparó la producción. Se cuadruplicó la cantidad de comida que se producía en la humanidad. O sea, el man tuvo un impacto inmediato. Tanto que la población también, 4.000 millones de personas subieron más en la humanidad. La humanidad. Y entonces tú dices que gozó de mucha popularidad por esto. Claro, es decir, le di comida a muchísimo, o sea, por mí salvó la humanidad del hambre, salvó la humanidad del hambre. Tú dices por que eso era le como dieron un el Nobel. científico rockstar, así tipo, soy muy Él se top. metió en la crema innata, se metió en la crema innata y por supuesto además se hizo asquerosamente rico, ¿no? Claro. Se inventó cómo detener el hambre mundial, lo llamaban obtener pan del aire, porque bajaba comida una forma increíble, Claro. increíble. Lo metieron en las grandes ligas de los científicos, pero digamos que nunca lo acogieron muy bien. Resulta que en 1918, año en que le dieron el Nobel de Química, por lo que te cuento el amoníaco, fue el año en que se acabó la Primera Guerra Mundial. Para esta gran guerra, él se ofreció como voluntario. Einstein, por ejemplo, que es de la misma época, era un pacifista, no nada de guerras. Este man no, este man, Fritz Haber, era un fanático de su país. Era un patriota. Era un patriota enteramente, y entonces se ofreció para ayudar. ¿Cómo ayudó? Pues el man se inventó, primero antes de su gran invento, logró esa fuerza que te decía que necesita el enlace del nitrógeno para romperse, es mucha fuerza, y entonces el man ayudó a hacer muchos explosivos con ese proceso, ¿no? Okay. Entonces, la dinamita, por ejemplo, la dinamita se hace con nitrógeno, la dinamita es trinitrotolueno, la nitroglicerina, ¿no? Todo el nitrógeno se usa mucho en explosivos, este man experimentó y desarrolló muchas mejoras en los explosivos. Todo el mundo sabe el peligro del nitrógeno, todos los que jugamos Crash CTR, no sé si jugaste tú un Crash de Crash Bandicoot, de carritos, sí, de carritos en Play 1, ¿no? Si se acuerdan de la caja verde, la caja nitro era la más peligrosa, el nitrógeno explota y es muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero el man, además de mejorar los explosivos y de matar un montón de gente por esa vía, tuvo un invento peor. Un invento que además lo obsesionó, o sea, el man se obsesionó con esto y era con las armas químicas. El man desarrolló un gas que se llamaba el gas cloro. El gas cloro era más pesado que el aire, que la atmósfera, el aire normal de la atmósfera. Entonces bajaba y en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras, de huecos en la tierra, lograba meterse en las trincheras ese gas. Ese gas se mete y te destruye las mucosas de la vía respiratoria por dentro. O sea, es como si tú por dentro te pelaras y te quemaras por dentro. Suena horrible. Horrible. El man se inventó el gas cloro y era, pues, le fue muy bien como militar, digamos. Por eso cuando le dieron el Nobel en 1918, mucha gente no fue a recibirlo. Ese gas luego se pulió un poco y fue el que se usó en las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial para matar a tantos judíos. El man curiosamente era judío y terminó volándose
para la Segunda Guerra, que sucedió poco después de la Primera, y murió en Suiza, Es el queridísimo Fritz Haber, imagínate la locura, ¿Qué salvó, hubiera pasado si Fritz Haber no hubiese no sido un sé, patriota? quién sabe si alguien, Y fuese un pacifista y hubiera dicho como no me interesa la guerra. Hubiera quedado claro, mejor, ¿no? no, pues Solo estaría bajando comida en del la aire. cúspide, bajo Sí. comida del aire. Pero te tengo otra historia también de otro científico muy bueno. Imagínate que Charles Kettering, se inventó el carro que se prendía solo. Porque antes los primeros carros se prendían con manivela, entonces tocaban darle cuerda. Hay muchos dichos de los ancianos, de la gente mayor, a propósito de las manivelas, ¿no? Digamos que era un objeto necesario para prender los carros. Luego desapareció la manivela eh, y nació el carro que se prendía solo. Pero este nuevo invento del carro que se prendía solo, que era un Cadillac, tenía un gran problema y era que el motor sonaba mucho, los pistones sonaban mucho, sonaba choc, 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 choc. Por eso carros viejos, pues que uno tiene en la cabeza, los de los dibujos animados, son así choc, 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 choc. Digamos que esa era Ya, ok, entiendo. una desventaja de ese invento que se prendía solo. Eso es por una cosa de los pistones y los combustibles. Digamos que el problema era el combustible más allá que el mismo motor. Entonces, este man que te digo, Kettering, contrató a un nuevo científico que es el protagonista de esta segunda historia de científicos, que se llama Thomas Midgley Jr. En 1923 resolvió este problema de los motores con un compuesto que se llama tetraetilo de plomo. Tetraetilo de plomo. ¿De qué? De plomo, ¿no? Ojo, esto es importante, de plomo. Se llamaba etil, vendieron pues el producto como etil, le pusieron ese como nombre comercial y se lo echaron a la gasolina, fue un aditivo para la gasolina. Se juntaron monstruos a producir etil, se juntó General Motors, la DuPont y la Standard Oil, como las empresas más grandes se juntaron para generar la compañía etil. Un dato ahí importante a los fanáticos del diseño, de la publicidad, los anuncios de etil eran brutales, 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 brutales. A principios de 1900 unos carteles como con animales, con dichos muy O chéveres. sea que también eran los gigantes del marketing, Sí, dices tú. claro. Claro, ¿no? Ok. Pues imagínate la General Motors que era gigante, DuPont que era gigante y Standard Oil se juntaron porque era un gran invento. Era un gran invento. Resolvía todos sus problemas. Pero el plomo es muy, muy, muy nocivo para la salud de los humanos. Por ejemplo, el plomo se disfraza como si fuera calcio en el cuerpo y se te pegan los huesos y queda ahí para siempre. Y además te destruye el cerebro, porque digamos, hay una cosa que se llama las vainas de mielina, los axones de las neuronas, que eso lo destruye. O sea, te destruye el cerebro. Te destruye el cerebro. Hasta los años 50, es decir, desde 1923 hasta los 50, se usó indiscriminadamente en todos los carros, casi que del planeta, esa gasolina con plomo, No. ese etil. Años después se investigó y nosotros no, los humanos de esa época, nosotros también tenemos más plomo del que deberíamos, pero mucho menos que en esa época. Los humanos de esa época, de principios de 1900, tenían 100 veces más plomo que, por ejemplo, una momia peruana y egipcia. Se hicieron investigaciones así. En los glaciares de hace muchos años veían cuánto plomo había en los glaciares de hace muchos años y había 100 veces menos de lo que hay ahora en los glaciares de más arriba, más Wow, qué descongelados. miedo. O sea, el plomo se regó por todas partes, acabando con la humanidad. Vi un meme muy gracioso que decía que mis abuelos intoxicados con plomo, mis papás con asbesto y yo con microplásticos. Wow. Es un poco la condena de cada una de Entonces, las y además generaciones. dices que dañaba el cerebro. ¿Será que por el plomo somos más tontos los Mm, humanos? para allá iba, imagínate que sí. Se comprobó que el plomo de esa generación nos hizo un poco más tontos y un poco más violentos, porque impedía que en la infancia se desarrollara como esas partes del cerebro específicas en tomar decisiones más sabias y digamos que terminaba la forma en la que se construía tu cerebro, ¿no? Desde la infancia a la adolescencia y a lo adulto joven. Se murió mucha gente en todo el mundo. Se supone que hay estudios que dicen que hasta 100 millones de personas se murieron por culpa del plomo que este man se le ocurrió meter en la gasolina. Además que él lo supo desde el principio. Midgley lo supo desde el principio, sabía que era tóxico, inclusive él no se acercaba mucho a sus inventos, pero no hizo nada al respecto, solo facturó, seguramente se hizo muy millonario. Claro. Pero ahí no acabó el impacto de Midgley. O sea, él destruyó la atmósfera y la llenó de plomo, pero luego siguió. El man se hizo muy famoso pues con este invento del etil, antes de que Ok.
saliera todo lo problemático que era, y lo contrataron para un nuevo invento. Lo contrataron para mejorar el refrigerante de las neveras. Las neveras se explotaban porque era inflamable, además no hacían mucho ruido, o sea, antes de Midgley... Me gusta el presente. Sí, las neveras antes eran peligrosas y no tan buenas y ruidosas. Entonces el man se inventó un nuevo compuesto que se llamó el dicloro-difluorometano. Este tipo de productos está este man lo sacó y se le ocurrió usarlo de refrigerante y funcionó perfecto y desde ahí se empezó a usar. Está como en la categoría de una cosa que se llaman los clorofluorocarbonos, conocidos en su abreviación por CFC. Aquí estarán conmigo las personas que tengan 30 años, más o menos, un poco más. Yo no sé si ustedes se acuerden que en las latas de desodorantes o de, no sé, de latas de cualquier cosa, de pintura, decía no contiene CFC o tenía un prohibido CFC, como que no tenía CFC. ¿Cuántos años tienes tú? No, yo 27, pero yo alcancé a ver varios. También es que yo pues me pongo a curiosear los tarros de las cosas, no sé si tanta gente lo... No sé, realmente creo que nunca he visto un tarro que diga no contiene CFC. Claro, hoy ya no lo tienen porque ya incluso hay muchas restricciones ya legales al respecto, ¿no? Antes era una vaina más comercial, okay. Porque resulta que los CFC se volvieron un gran problema. Este otro invento de Midgley no intoxicaba a la gente y la volvía más tonta y más violenta, sino que lo que hacía era destruir directamente el planeta. Los CFC son tan livianos que se suben en la atmósfera hasta tan arriba que llegan a la famosísima capa de ozono. En la capa de ozono es como si se comieran la capa de ozono, y el invento de este man fue el que hizo tan grande el agujero en la capa de ozono que era muy famoso en los 2000. Eso se ha venido resolviendo y por eso ya es menos popular. Pero alcanzó a tener un tamaño 20 veces del tamaño de Colombia. O sea, el hueco... Midgley es peor que los pedos de las vacas. Es peor que los pedos de las vacas, ¿no? Claro, con el plomo y la destrucción de la capa de ozono. 20 veces Colombia era el hueco, como 2 veces Rusia, pues, el tamaño del hueco en la capa de ozono. Esto empezó a cambiar en 1989 con el protocolo de Montreal, que ya la gente le paró bolas a los CFCs y dijo, no, pues no podemos hacer nunca más esto. Entonces no sé qué hubiera sido del planeta sin Midgley, ¿no? Porque sin el primero, sin Fritz Haber, de pronto nos hubiéramos muerto de hambre. Entonces, bueno, digamos, un poquito de plomito para toda una generación. Esto me recuerda a esta historia de que Hitler, él le encantaba pintar y en algún momento se presentó para la Escuela de Bellas Artes, no recuerdo muy bien, y lo rechazaron, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dado el visto bueno y le hubieran dicho de que señor sí, Hitler, gran pintor? Son cosas en las que nos dan perspectiva, evidentemente. Sí. Claro, el mismo Hitler cuando hizo la exposición de arte degenerado, la llamó él cogió y seleccionó obras de arte que dijo que eso no era arte, y arte degenerado, y tú vas a ver lo que fue en su momento la exposición de arte degenerado, y era Dalí, era Picasso, no sé si específicamente estos, pero fueron como super mega cracks vanguardistas que luego se hicieron muy famosos, que incluso le sirvió esa propaganda oscura a su arte. Imagínate. Qué loco. Muchos hubieras. Y cómo... ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos decidido apostarle a este proyecto de hablar cosas aleatorias cada sábado? Creo que seríamos un poco menos felices. Y agradezco la participación de todos. Este fue el tercer episodio de Sisas Podcast. ¡Wow! Podríamos tratar de instalar eso de decirlo a la vez. Bueno, que espero que pasen un súper sábado. Ojalá no tan perezoso como el anterior, lleno de muchas historias. Y ojalá de muchas historias que vengan próximamente también. Eso es, sábado de Sisas, como siempre, estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Sisas Podcast. Chao, chao.